11:30 de la noche, día 5, que parece que lleve aquí un mes. Estoy en Karaganda, a punto de coger el tren que sale a las 11:35. Esta vez voy a coger un tren hacia Almaty, sale a las 11:30 y llega a las 12:30 del mediodía o a la 1. Así que me espera un largo viaje. Esta vez será de cabinas, segunda clase, compartido con 3 personas más, 2 literas. Así que voy a ver qué tal. Pues ya veis, básicamente el vagón en el que estoy se compone de diferentes habitaciones. Tienes aquí para limpiarte, el baño. ¡Wow! Está súper limpio. Está súper limpio. No sé si luego podré grabar en la habitación, pero me ha tocado con una mujer súper mayor y su nieto, supongo, y otra mujer que le ha acompañado el marido, también bastante mayor. Así que, bueno, parecen simpáticos, aunque la mujer que va sola no demasiado, pero bueno, a ver cómo se desarrolla el viaje. Esta clase es otra cosa ya, ¿eh? Tienes aquí agua caliente y agua fría, así que de lujo. El restaurante tiene como barra y luego tiene unas mesas aquí, está de lujo. Muy mal, me iba a sentar a comer, que hay 2 platos vegetarianos y me ha dicho que cierran en 3 minutos. Pero bueno, a las 12, claro, es que es tarde. Mañana voy a comer aquí y a desayunar también, porque era más o menos barato y solo por la experiencia. Ahora creo que me voy a dormir y poco más. Buenos días. Al final encontré un buen outfit para dormir. Que no he dormido mucho, aunque estaba muy bien el tren. Al final la señora mayor y el nieto se han ido y ha entrado un tío rudo que está ahí con sus cadenacas y su pecho descubierto, y su mujer, supongo. Son ahora las 8:30 de la mañana. Y aparte de las sábanas, te dan también una toalla para el baño, que está súper bien, una pequeñita. Así que no me puedo quejar, la verdad que está muy bien esta clase. No tiene nada que ver a la tercera clase, que era ahí todo mezclado con la gente. Pero bueno. En la mayoría de estaciones para bastante rato, entre 5 y 10 minutos, y hay un montón de vendedores de cosas. Mucho pescado como frito o seco, y luego tonterías, noodles y lo típico, bebidas. Pero yo creo que me voy a ir al restaurante del tren. Y el tren no tiene wifi, pero tiene aquí un montón de cosas donde, bueno, aparte de poder comprar billetes como en la web, donde hay un montón de entretenimiento. Bueno, tienes la carta del restaurante y luego aquí un montón de películas, como un avión. Muy guay, muy guay. La verdad no me lo esperaba así. Lástima que no tenga internet de verdad. Y luego pues un montón de vídeos y cosas sobre el país. La verdad que muy chulo. La gente súper profesional se trae sus vasos de cristal, sus botes con la comida y todo de cristal. Y yo mi café así. Justo se ha llevado el menú la chica. Ahora tengo este que está aquí en ruso y por el otro lado en kazajo. Pero mirad los precios. O sea, 1000 tengues son 2 euros, ¿vale? 1500 son 3 euros. Hay, bueno, no lo vais a leer, ¿eh? Hay fideos caseros de Lagman por 4 euros. Y está todo bastante barato. El café me cuesta, bueno, 1,80 €. Tampoco muy barato el café. Pero los pancakes, por ejemplo, 3 euros. Unos dumplings que me he pedido creo que me cuestan 4 euros o así. Está bastante bien, la verdad. Ahora voy a ver qué tal la comida, pero pone que todo es casero. Unos dumplings de patata. Encanto, comer aquí, menuda fricada. Es como muy romántico. Para cenar hubiera estado muy chulo. Nada mal el desayuno, he pagado 5 euros, luego creo que voy a comer otra vez. Son las 10 de la mañana, me faltan 3 horas aún para llegar. Increíble el paisaje. No me puedo imaginar en pleno siglo XX
Aquí vivían puros nómadas con sus camellos, sus caballos, porque se desplazaban con caballo, lógicamente, porque todo esto es pura estepa. Con esos inviernos congeladísimos, menos 50 grados, esos veranos de calor horrible. Y de repente llega aquí el ejército soviético con sus armas, sus tanques, atravesando durante semanas y semanas la estepa. Hello. Y de repente esta gente que vive aquí en paz, en calma, con su vida, se encuentran a esa gente y les dicen: todo esto ahora, todo esto es nuestro ahora y tú vas a trabajar para mí, se acabó tu vida. Qué bestia, Te pones en la piel, realmente, viendo tanto rato el paisaje, te da para darle al coco. Impresionante, pero bueno, lo que son las guerras, las conquistas, las colonizaciones y todo eso. Esta es la toalla que te dan, la funda de la almohada y las sábanas. Pero la cama de por sí ya lleva estas sábanas. Está muy cómodo. Vale, imprescindible, tráete pijama o ropa de calor, porque hace mucho calor, al menos ahora en otoño, que fuera hace frío y está la calefacción a tope. Luego tráete un vaso o una botella para lo que os he comentado, para hacer las infusiones, o si no puedes traerte unos vasos de esos que se pliegan o algo así. Te puedes traer noodles, historias también. Luego trae efectivo, por si vas al restaurante, solo se puede pagar en efectivo, y disfruta de la experiencia. Es muy hipnotizante estar mirando por la ventana estos paisajes. El trayecto este me ha costado 30 euros en segunda clase y está de lujo. Encima tienes a una persona en cada vagón, un trabajador en cada vagón. Supongo que si tienes preguntas o lo que sea le puedes hacer preguntas. El lavabo lo está limpiando casi constantemente. Realmente vale la pena y no te encontrarás a gente mala, entre comillas, en esta clase, porque son 30 euros y aquí pensad que el sueldo medio son unos 500, así que es para gente de dinero más bien. Y si has viajado por el sudeste asiático en tren, esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo he viajado mucho por la India, que he estado 3 veces ahí, he hecho viajes de hasta 24 horas en tren, en una locura. En Sri Lanka, bueno, varios países. En Egipto también cogí un tren, pero era una cabina privada y estaba súper bien. Así que no tengas miedo de coger el tren, porque es que no tienes muchas opciones más, aparte de vuelos, pero yo te recomiendo el tren. Mi compañera de habitación ha salido. Hago un salto en el tiempo porque estaba editando los vídeos y borré el clip sin querer, un clip que había grabado después del tren. Nada, es para decir que he llegado al apartamento. Es nada, una habitación, tal. Estoy pagando aquí 34 euros la noche, carísimo. O sea, carísimo en comparación a lo que he pagado por otros sitios. El tema es que llegué aquí y no hay calefacción. O sea, he estado en todo el país con un calor impresionante y llego a este y no hay calefacción. Y hace bastante frío porque el tiempo está horrible. Entonces he hablado con la mujer y digo, oye, que ponía que tenía calefacción, y me dice que la calefacción hasta el día 15, la general de Almaty no la activan, así que no hay calefacción en ningún sitio. Me dice que en su casa tampoco. Entonces le he escrito a Booking diciéndole que no hay calefacción y que tengo frío. Y bueno, no sé qué pasa, no sé qué me van a contestar o qué, pero me molesta un poco que no haya calefacción. Muy buenos días, día 8 en Kazajistán, segundo día en Almaty. Ayer no grabé más porque la verdad que estaba un poquito de bajón, y hoy también. Bueno, pues no siempre sale todo bien, así que
el clima no se puede controlar. Y aquí los 3 o 4 días, bueno, los 4 días que estaré, ahora me quedan 3, pues está como está. Toda esta ciudad es preciosa, está rodeado de montañas, estamos a 500 metros sobre el mar, rodeado de montañas, le llaman la ciudad jardín, y no voy a poder disfrutar nada de eso porque no veo, o sea, no se ven las montañas, no se ve nada. Hay varios sitios alrededor, como un gran cañón, unos lagos y unas historias, que solo se puede ir con excursión, son como 15 horas de excursión, una locura porque está como 5 o 6 horas, y estoy dudando de si ir, porque realmente para ver un lago o para ver un pequeño cañón y encima con este tiempo no me compensa demasiado, así que no sé qué voy a hacer. Y bueno, esta ciudad es inmensa, es la ciudad más grande, aunque en cuanto a extensión no lo entiendo mucho porque tiene como 700 kilómetros cuadrados, un poquito menos creo, más pequeña en cuanto a extensión que donde estuve, Astana. Viven más de 2 millones de habitantes, 2.700.000 si se cuenta todos los alrededores de Almaty y todos los sitios donde hay poblaciones, y fue la capital durante la República Socialista Soviética de Kazajistán del 27 hasta el 1997, o sea, incluso después, incluso cuando se independizó en el 91, siguió siendo la capital, y en el 97 pasó a ser la capital otra vez el norte, Astana. Así lo quiso Nursultán Nazarbayev y la construyó desde cero prácticamente, y bueno, hizo esa locura de ciudad que os dejo el enlace aquí arriba al vídeo por si no lo habéis visto, porque es una ciudad futurista sin mucho sentido. No sé qué datos más. Ah, bueno, sí, hay un dato muy curioso, que es que todas las manzanas del mundo, y esto demostrado científicamente, provienen de aquí. Aquí ya se cultivaban, en el Paleolítico ya había salvajes hace 700.000 años, y durante el Neolítico ya se empezaron a cultivar aquí. Y ahora sí, la primera parada del día, bueno, la segunda después de desayunar, ese croissant que me he tomado tan rico y un cappuccino, que repito, está bueno el café en todos lados aquí. Me vengo al parque de los 28 hombres de Pánfilov. Cualquiera que haya leído un poco de historia de la Unión Soviética y sus guerras, probablemente se habrá topado algún momento con los 28 hombres de Pánfilov. Esta historia es como un mito soviético de los rusos, algo muy épico, que sucedió en 1941, cuando la Alemania nazi, en la Operación Barbarroja, o la invasión de Alemania a Rusia, quisieron llegar a Moscú y invadirla. Pues en 1941, a las afueras de Moscú, 28 soldados, principalmente de Kazajistán y Kirguistán, que formaban parte del Ejército Rojo, combatieron contra 54 tanques a las afueras de Moscú, en una batalla épica. Y obviamente estaban en minoría contra 54 tanques, 28 tíos que además supuestamente no estaban demasiado preparados, eran voluntarios, y bueno, imaginaos todo lo que envuelve esa historia para darle más epicidad. Pues bueno, consiguieron retener a 54 tanques y ralentizar la invasión. Lógicamente murieron, creo que la mayoría, y ya está, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel de epicidad. Creo que en 2015-2016 el Kremlin en Rusia lanzó esta película, bueno, financió una película para resaltar el sentimiento patriótico de Rusia, con el apoyo de Putin, lógicamente. Y nada, podéis ver esa historia. Toda la invasión terminó con la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, según se dice, que es la batalla de Stalingrado, donde murieron más de 2 millones de personas, que fue cuando Rusia intentó entrar a Moscú, bueno, en Stalingrado, y ahí hubo una lucha épica, y el ejército soviético terminó derrotando al ejército nazi en el 43. Creo que tardó como 2 años la invasión o algún rollo así. Pero bueno, esa batalla es épica, y espero que se hable de ella ahora al Museo Militar donde voy, porque que esa parte es espectacular. Si os gustan las guerras y no conocéis esa batalla, mirar lo de los 28 hombres de Pánfilov y Operación Barbarroja y la batalla de Stalingrado. Aparte del parque, perdón, hay una escultura aquí para ellos. Vale, pequeño salto en el tiempo. Estamos a 2 días después desde que estoy grabando esto que os estaba explicando. Tenía conocimiento de la batalla, pero no sabía que existía esa película, y he decidido vérmela y os la recomiendo. Es fácil de encontrar por Google, está en castellano, la peli está grabada increíble, la historia está muy bien explicada, y además, dentro de todo lo bélico y lo macabro de la situación, tiene muchos toques de humor y muchas conversaciones divertidas, muchas metáforas, y bueno, está muy entretenida, os la recomiendo. Les vamos a enseñar quiénes son los rusos y cuál es nuestro punto débil. Eso está bien, pero soy kazajo. ¿Y no sois rusos? A ver, que me entere. ¿No luchamos todos por Rusia? Era broma. Lo sé. Cuando luchemos por Kazajistán,
sabrán quiénes somos los kazajos. Wow, y algo insólito que no me había encontrado hasta hoy, y es que hay turistas. Hay turistas, qué fuerte. En todo el viaje no me había encontrado aún grupos de turistas. Supongo que como sábado serán turistas de aquí. Esto es la Catedral de la Ascensión, una iglesia ortodoxa. Dicen que es de las más altas del mundo, de los edificios más altos del mundo, hechos de madera. En Maramureş, en el norte de Rumanía, que hicimos un road trip hace un par de años, creo, 3 años, hay un montón de iglesias todas hechas de madera que son espectaculares. Esta mide 40 metros y bueno, os recomiendo eso de Rumanía, si podéis ir. Mide 40 metros, fue hecha en 1907, creo que he leído, y como esta es una zona con muchos seísmos, con muchos terremotos, por eso la hicieron de madera, se comenta, o bueno, lo que he leído en varios sitios, no estoy seguro, no. Lo que comento es lo que he ido leyendo estos días, y se dice que no se utilizó ni un clavo. En 1911 hubo un terremoto y aguantó, así que funcionó haberla hecho de madera. Buah, hago una cara que flipas, tremendas ojeras que tengo. Es que ayer lo de Booking me tocó, me jodió bastante. Luego me contestaron por email, me dijeron que la chica del alojamiento me había ofrecido, bueno, que hay una estufa y nada, que ya está. Busqué el número de Kazajistán, no tienen número en Kazajistán. En otro país hubiera hablado con ellos por teléfono y lo hubiera solucionado seguro esto. Me hubieran alojado en otro sitio o lo que fuera. Y encima el agua de la ducha no sale ni caliente, o sea, sale bastante templadita. Muy mal, muy descontento con eso. Pero bueno, dejo de contaros mis penas. Que esto es para contar cosas buenas, ¿no? Sí, todo en madera, No bulto. No escatiman, las iglesias ortodoxas. Hay bastante oro dentro y siempre recargadísimas. Están muy chulas. Y las mujeres siempre tienen que ir tapaditas. Los hombres no. Y aquí los turistas de antes no paran de hacerse fotos con unos niños militares que hay aquí, supongo que de alguna escuela o algo así, pero unos van como vestidos de policía, estos, y otros van vestidos de militares, no sé exactamente, les voy a preguntar a ver si hablan inglés. Hello. Y ahora lo que tengo aquí detrás, que el edificio está súper chulo, también todo de madera. Esto sí que se parece a la parte del norte de Maramureş de Rumanía. Esto es el museo de los instrumentos musicales. Vale 3 euros para extranjeros, 2 euros para nacionales. Hello. Voy a echar un vistazo. No sabía ni que estaba este museo. ¿Está mal el museo? Estoy en la entrada prácticamente aún. Pero 3 euros me parece muchísimo para lo que he estado pagando por los museos aquí. Y me molesta bastante de los museos, porque ya he visto otros por otros sitios, los museos de instrumentos musicales, que no te ponga cómo se toca o demostraciones del sonido. En Bakú creo que fue, sí que había un museo inmenso y en ese sí que salía cómo sonaba y te explicaban cómo se tocaba, pero aquí en algunos que son rarísimos tengo que parar y mirar el vídeo por internet para saber cómo se tocaba o qué sonido hacía. Y hay muchos que pone noisemaker, que simplemente sirven para hacer ruido. No sé, curioso, hay cosas muy raras. Y esto lo he visto en algunos vídeos, mola muchísimo, que cuando lo tocan se mueve, vibra y está enganchado con un cacharro aquí y hace que se mueva el monigote. Ya os pondré algún vídeo si encuentro por internet. Bueno, realmente no está mal, Es más grande de lo que me imaginaba, eso dijo ella. Y aquí hay una sala con todo de instrumentos de todo el mundo. Bueno, una sala no, varias. Sí, es bastante grande y bastante curioso. Not bad. Este es de Indonesia, qué paranoia. Este de Indonesia también. Este es de Corea. Ya lo estáis viendo en las imágenes, hay cosas rarísimas, pero rarísimas.
Esto que habéis visto es aquí fuera del Museo Nacional de Historia, no sé qué hay, pero hay un montón de niños, aquí militares, y dentro del museo también hay militares mayores, así que me voy a dar una vuelta a ver qué tal. Ostras, qué gracioso. Acaba de pasar una cosa muy chula. Acabo de entrar al Museo Militar de Historia, como acabo de comentaros, y hay una sala abajo dedicada solo a los 28 hombres de Pánfilov, a esa guerra. El general era Iván Pánfilov. Pues la fundadora de todo este museo militar es la nieta de Iván Pánfilov. Y hoy estaba aquí porque ha venido a una escuela militar, que son los niños que habéis visto fuera de las imágenes, pero es que dentro hay adultos ya que están a punto de convertirse a formar parte realmente del ejército, o bueno, no sé exactamente cómo decirlo. Y está la nieta dándoles explicaciones sobre la guerra y cómo lucharon contra el fascismo y todo eso. Y el tío del museo me lo estaba explicando como que, ostras, que tenía suerte de que estuviera aquí su nieta explicándolo de primera mano. Ostras tú, qué bueno. Pues muy bien, es gratuito el museo y aparte de la planta esa de Pánfilov, luego hay una primera planta pues con cosas de la Segunda Guerra Mundial. No está mal para ser gratuito. Lástima que está todo en ruso y en kazajo y voy con el móvil y luego me pierdo un montón de cosas, es imposible traducirlo todo. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora pues nada, me voy a dar una vuelta por el mercadillo que hay aquí. Hay un par de mercados, uno cerrado que se llama Green Market, que hay verduras, hortalizas, frutas y muchas cosas de comida. Y luego otro que es, bueno, que está aquí fuera, que es un mercadillo normal y corriente, para ver un poquito la vida aquí. Bueno, al final imagino que será un mercado como todos, con muchas frutas secas, veo, muchas especias. My friend, big discount, my friend. Discount, yeah, discount. 1,500, 800 ladna, okay, discount. 2,300. 2,300, venga, después de un duro regateo. Mandarino, mango, avocado. Oh, this is mangostan? No. Mangostin, ah, qué bueno. Bueno, no es muy barato, o sí, supongo, son de aquí, me ha costado 4 eurillos, un poco más de medio kilo de fresas y lo que habéis visto de frambuesas, está increíble. No venía con la intención de comprar, pero sí, me voy a poner ciego hoy a comer. Y luego toda la parte aquí, que ya no me gusta tanto, de carne. Uf, no me suele dar mucha cosa, pero huele fuerte. Hacía tiempo que no estaba en un mercado así o que no me metía donde la carne y uf, duro, ¿eh? Hay mucha carne de caballo y de oveja, de cabra, de vaca. Y luego muchísimos quesos. Bueno, al final he estado en el mercado y ha venido el segurata y me ha dicho que no podía grabar con la cámara, pero muy amable, ¿eh? Como en todos los lugares. He comprado unas frambuesas que están impresionantes, están muy ricas. Y poco más. Me voy un poco a las afueras a comer y a lo mejor me subo a la colina que hay como un parque arriba y muy buenas vistas. Pese al día tan horrible, la colina se llama Koktove. Ahora lo veréis, hay que subir con un funicular, al que no puedo subir ni loco por el vértigo. Así que estoy mirando a ver si hay alguna alternativa de subir andando. Ya estoy aquí en Koktove, que Koktove quiere decir colina azul en kazajo. Está a 1100 metros por encima del nivel del mar. Es la colina más alta que hay aquí en Almaty y hay unas vistas increíbles de la ciudad que ahora veréis. He hecho un poco el primo porque para venir aquí en el Yandex, la aplicación de taxis, he puesto justo en la colina, pero realmente no te puedes subir hasta arriba del todo, sino que tienes que pararte en un sitio y de ahí coger un minibús. Y he hecho doblemente el primo con el minibús porque podía haber subido andando, era un trayecto súper corto, pero como he venido así como rápido, un poco improvisado, y me he pillado desprevenido esto de tener que coger el bus y justo estaba ahí el bus esperando ya, lo he cogido. Y he pagado 3 euros por el bus y ha sido nada, se podía haber subido caminando. Así que si venís, no hagáis como yo, que os deje el taxi antes y subir caminando. Aunque bueno, probablemente vendréis con el funicular, que el precio del funicular son 4 euros. Y están lejísimos de la colina, así que el tramo del funicular debe ser súper chulo. Nada, voy a ver lo que hay aquí, voy a explorar un poco porque no lo tengo muy claro. Vaya, pues tela, es grande esto.
Tenemos, ¿qué tenemos? Un observatorio, como alguna atracción, lo del cable car, el banco de los Beatles, un sitio de entretenimiento, un zoo, algo de disparos. Bueno, voy a dar una vuelta y voy descubriendo con vosotros. Esta es como la parte de atrás de la montaña, la que no da la ciudad, como veis. Impresionantes los colores del otoño y ahí las pedazos de montañas. ¡Qué bárbaro! Y aquí, como no, una fuentecita de la manzana. Recuerden, todas las manzanas vienen de aquí. La pedazo de noria. Y ahí es donde te deja el funicular. Hay mucha actividad, ¿eh? Normal, que es sábado. Mañana no quiero imaginarme cómo estará esto. Y si hiciera buen tiempo ya... Ostras, no sabía yo que había esto aquí. La casa al revés. Y aquí se copian el torito de... como el que hay en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York. Lo que el de ahí le tenías que tocar los huevos para buena suerte. A este veo que no se los tocan, ¿eh? Porque no están pelados. Y como no, la niña sin miedo, que está también delante de Wall Street, desafiando a la bolsa y al torito. El banco de los Beatles, sin ningún sentido, tremenda fricada. ¡Uy! ¡Uy! Otra fricada. Como no, una máquina de boxeo que están obsesionados, he visto un montón por aquí ya. Un salón recreativo aquí con algunas maquinillas y cosas de realidad virtual. Y para disparar, vaya. ¡Ay! Hay como una especie de sala aquí de algo de Egipto y del espacio. Luego hay una sala de espejos. Me recuerda un poco todo esto al rollito del Tibidabo. Así como un poco de modé ya. Y atracciones así muy... ñe. Pero para niños chulísimo esto. Ostras, que hay un circuito aquí para que... de aventura. Para que te subas por los árboles y esas cosas. Muy chulo, muy chulo. Muy chulo para los niños. Y bueno, para dar una vuelta no está mal. Hay una casa del terror aquí detrás también. Así que definitivamente esto es como el Tibidabo, vaya. Igual que el Tibidabo. Atracciones así de este rollito. Sí, no podía haber una comparación mejor. Ah, claro, para la gente que me ve de fuera de España, el Tibidabo es un parque de atracciones que hay en Barcelona, arriba en la montaña, así bastante antiguo, pero bastante emblemático de la ciudad y se parece mucho a esto. Íbamos medio bien hasta esto. Tienen unos ciervos aquí encerrados, tienen unos... no sé, parece como una especie de avestruz. ¡Ey! Una cabra, muy mal esto, ovejas... Encima si apenas tienes un espacio, bueno, da igual. Una lástima esto y una lástima el día así, porque hubiera sido bonito ver la ciudad iluminada, pero como me quedan 3 días más aquí, aunque no creo que mejore el tiempo por lo que he leído, pero si mejora volveré a subir y me traeré también otro objetivo. ¿Pero qué es esto, tío? Si tienen aquí hasta no sé, una alpaca, no sé qué es esto. Muy ruin esto, muy mal, voy a poner una crítica horrible. Tócatelos. Tienen hasta un águila ahí para hacerse la fotito, ¿sabes? El águila todo el día aquí da igual. Por favor, no paguéis por estas cosas. Siglo XXI, no hace falta ser vegetariano, no hace falta ser vegano. No soy el chapas este que os dirá be vegan, go vegan. Está bien que lo fuerais. Pero por favor, no participéis en estas cosas ni paguéis esto. Ni uséis los caballos por la ciudad para dar vueltecitas, ni de eso. Ya bastante tenemos con comerlos, ¿no? Ah, bueno, y ahí está la torre de televisión, que también, como no, una de las más altas del mundo y cosas de esas. Son 300 metros de torre de televisión.
Pues al final parece que el día me ha dado un poquito de tregua. He podido ver las montañas y un poquito la vista. Y como os comentaba antes, si venís en transporte público, no cojáis el bus del último tramo, que son 3 euros. Pero me da rabia no haberlo mirado antes y haberme ahorrado eso, porque estoy yendo caminando ese trayecto y está súper bien. He pillado el primer bus que salía de ahí. Lo he ido siguiendo con el Maps y me ha dejado aquí en la zona que no tiene nada que ver con donde yo estaba alojado. Que esta ciudad es muy grande. No hay un centro como tal, sino que hay pues la zona de la estación, que es donde estoy, una Torre Eiffel. La zona de los negocios, de rascacielos, otra zona de viviendas, todo un poco raro. Pero me he bajado aquí, aparte de que porque se acababa aquí el autobús, porque hay el metro y voy a intentar pillar el metro, a ver si me aclaro. Tiene 11 paradas el metro de aquí y vale, si tienes la tarjeta vale como 20 céntimos y si no pues 30 o 40 céntimos. Voy a ver si lo pillo, no creo que pueda grabar dentro. Muy bien el metro, ha tardado como 7 minutos en llegar, pero bueno, entiendo que también es sábado, así que no sé si entre semana la frecuencia será distinta. La estación bien, me pensaba que sería así más decorada, rollo Rusia, pero bueno, en todos los metros soviéticos son muy profundos porque también servían para refugiarse. Así que nada, me ha costado como 80 céntimos o por ahí. No, ¿qué digo 80 céntimos? Me ha costado 30 céntimos, pero si no me hubiera costado la mitad con la tarjeta de aquí, pero si lo pagas en efectivo así, viajes sueltos, te cuesta eso, como 25 céntimos o por ahí. Ahora me ha llamado Booking por una reserva que tengo de aquí 3 días en un hotel que valía 14 euros. Ya me pareció raro porque todas las habitaciones valían 100 y pico y estaba la triple a 14 euros. Ya vi que era un error, pero bueno, dije, no es culpa mía, porque ya la tengo confirmada y todo. Y nada, me escriben que no, que tengo que pagar 113 euros en vez de 14 o me cancelan. Y yo les he dicho que yo tengo ya la reserva confirmada, que no es problema mío y que no pueden hacer eso. Así que no sé cómo va a acabar la cosa. Bueno, voy a comer a un vegetariano que hay aquí. Son ya como las 5 de la tarde. Está súper bien el sitio, ultra mega limpio. Un thali, que me voy a quedar con hambre. Y nada, también es de Hares. Lo he comido muy bien. El cocinero es pakistaní, que estaba hablando con él, que hablaba un poco de inglés. Y súper bien, me ha costado 7 euros. Lo que no entiendo es que la comida me ha costado 4 euros y una jarra de hierbas de aquí, flores, o sea, un té, 1,50 euro o así. O sea, no entiendo cómo puede ser tan barata la comida. Y 4 hierbas del monte, lo mismo. Pero bueno, muy recomendado este. Voy a cenar después de hacer una pequeña siesta. Estoy como una especie de las Ramblas. Bueno, es que eso es lo que sigo todo el rato, que es gigante esta ciudad y cada zona es... O sea, es imposible explorar toda esta ciudad. Y cada sitio al que voy estoy como 20 minutos de casa, que he visto que había un ramen, Tokyo Ramen, y digo, pues me apetece un ramen. Y hay aquí una rambla con músicos y tal, ahora os dejo algunos momentillos. Hay uno tocando una de esto muy siniestra, os lo dejo. Bueno, no quiero parecer exagerado, pero estaba muy bueno el ramen. Tenía el caldo como un sabor ahumado, muy bueno y a muchas verduras. Y el tofu también buenísimo. Es que no estoy fallando, ¿eh? No estoy fallando en ningún sitio, menos... Bueno, un día me comí una pizza ahí en Astana, que bueno, no era una pizza napolitana, pero estaba un poco flojilla. Pero todo lo demás que he comido, de comida asiática, increíble, todo muy sabroso. Aquí no fallas y hay sitios súper chulos, así que contento. Aquí la dieta se basa básicamente en carne, así que lo he tenido un poco complicado para comer comida local. Pero bueno, teniendo en cuenta toda la inmigración que hay aquí, yo creo que comer comida coreana o japonesa es prácticamente comer comida local. Ya me voy para casa. Hay muchos paseos y mucha vida en la ciudad, porque ya, como he dicho todo el rato, es muy grande. Y hay unos paseos chulísimos. Bueno, me voy para casa ya a editar y poco más.